ajena No, al interés general. Yo creo, Omar, que después de la pandemia sanitaria, que aún no hemos pasado por este tema del COVID, hay que poner especial énfasis como política pública a la educación, ¿no? Lamentablemente creo que si no tomamos medidas a tiempo puede ser la próxima pandemia. Que nuestros niños no hayan ido más de 1 año y medio a la escuela es un daño tremendo que si no damos una vuelta de timón esto puede tener consecuencias muy graves y muy serias, ¿no? en los próximos años. Yo creo que la medida que hay que tomar de manera urgente y una de las propuestas que los que somos candidatos de Juntos para Construir es declarar la emergencia educativa. Las escuelas han estado cerradas más de 1 año y medio. La emergencia. Hay que declarar la emergencia educativa. A nivel nacional, ¿esto sería? Claro, ¿no? Como propuesta. Esto no da para más, los chicos han perdido más de 1 año y medio. Bueno, vos estabas pasando recién lo que está pasando en uno de los colegios emblemáticos, ¿no? del secundario, que pronto después de acá nos vamos a reunir con los papás, pero básicamente digo, 1 año y medio cerradas las escuelas y vos vas a las escuelas y ni siquiera tienen para lavandina. Hablo con las mamás, son ellas las que compran la lavandina, el detergente, limpian los baños, escuelas que no tienen agua. Ni siquiera te estoy hablando de niños, en esto que vos decías, este informe, que el año antes de la pandemia eran 28.000 boletos, abonos estudiantiles y hoy 8.000. Bueno, el Estado ya tiene que salir a buscarlos a esos niños y que vuelvan al colegio. La gravedad que ha tenido que 1 año y medio los chicos no vayan al colegio lo tenemos que revertir, pero también creo que hay que ayudar a los docentes, no solamente en materia salarial, sino también capacitarlo en la actualidad que estamos viviendo. Es una situación muy crítica, muy lamentable. Yo cuando voy a las escuelas hablo con las maestras, no solamente los niños van por un plato de comida, que es la verdad hoy en día, muchos dejaron porque tienen que salir a trabajar, sino que también se están dando muchos hechos de problemas sociales que antes no se veían. Violencias de género, violencia con los niños, mucha depresión, muchos problemas hasta psiquiátricos. En adolescentes estamos hablando de 16 y de 17 años que antes no se veía. O sea, la situación es realmente grave, crítica, alarmante, y si no tomamos medidas desde ya como política pública, la verdad que no veo un panorama, pero nuestros niños tienen que estar en las escuelas, como te escuchaba decir a vos, nuestros niños que tienen que estar en las escuelas, o tienen que estar haciendo deportes, o tienen que estar en sus casas. La situación es muy crítica y creo que en esto toda la dirigencia tenemos que estar a la altura de la circunstancia y poner especial énfasis en esta materia. Hoy vemos todavía repercusiones sociales, individuales, familiares de lo que fue el 2001. Sí. Recuerdo en el 2001 se lanzó lo que hoy es Asignación Universal por Hijo, en su momento era Planes Jefa y Jefe de Hogar, que si no me equivoco fue ideado en su momento por Dualde y su esposa, pero la contraprestación para cobrar ese beneficio era la presentación del boletín estudiantil y también el tema de el boletín de vacunación. Sí. Ya me va a salir la definición. Eso se exigía. No sé si hoy se están exigiendo que aquellos que reciben la asignación universal por hijo tienen que demostrar que los chicos están estudiando. La verdad que no lo conozco al tema en profundidad, pero de alguna manera también, si los papás reciben algún tipo de beneficio, que al menos se dediquen a llevar a sus hijos a las escuelas, porque si no, la dinamita que puede explotar, en 10 años vamos a tener las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Absolutamente. Y esto es lo que tenemos que evitar. Nosotros lo que vemos en la calle también es que muchos papás en esto de volver con las burbujas a la presencial paulatinamente, que es necesario, que se ha comprobado que ahí los niños no se contagian de COVID, no son en las escuelas donde se contagian de COVID porque hay medidas esenciales. Vemos que
tienen que estar presentes y muchos de ellos solamente van por el tema de la alimentación y muchos de ellos, una mamá nos decía, y la verdad que los veo a los papás con mucha incertidumbre, con mucha apatía, porque el tema de la pobreza ha pegado mucho. Y cuando tenían que volver a las escuelas de manera presencial, muchos no volvieron, pero no fue por el COVID, fue porque los papás no tienen para comprar la mochila, no tienen para comprar el delantal, no tienen para comprarle la campera, no tienen para comprarles las zapatillas. Y eso, por supuesto, da mucha bronca y también, lamentablemente, les genera mucha vergüenza a los papás, que no son consecuencias de ellos, sino que tiene que ver con el aumento de la pobreza, con el aumento de la indigencia, y sobre todo se ve mucho eso en el interior, Omar, un interior absolutamente abandonado por el Estado, desde las necesidades básicas de alimento, de educación, de salud. Muy cortita, ¿qué pasó ayer hablando del interior? ¿Qué información? Porque la verdad que no tengo muchos datos. Bueno, nuestro candidato, Germán Alfaro, está saliendo pueblo por pueblo, municipio por municipio, tomando contacto con el interior, y hubo una reunión que ya estaba pautada con vecinos, con referentes de un club en Rumipunco, y que cuando comenzó la reunión aparecieron la policía y apareció la esposa del delegado comunal diciendo y amedrentando obviamente, y con apriete de que qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y estaban haciendo una reunión donde Germán y el resto de los candidatos estaban escuchando las necesidades de el pueblo, pero este apriete en esto de que creen que el Estado, que es para todos, no está para un partido o para una persona. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. Y estamos hablando de un derecho constitucional como es la libertad de expresión, la libertad de reunión, y hasta en ese tipo de cosas, este gobierno, que yo responsabilizo, al gobierno empezó con Alperovich, Mansur, Jaldo, hasta el día de hoy, responsabilizo esa manera de hacer política del apriete, del creer que tiene la comuna cercada y de que nadie más se puede llegar. Bueno, esto es el momento de decir basta. O sea, creo que la gente se está dando cuenta que no tuvieron los resultados que querían y que hoy, de esta manera, si creen que de alguna manera nos van a quebrar, en definitiva, les voy a decir desde ya que de ninguna manera. Vamos a seguir recorriendo el interior, vamos a seguir recorriendo toda la provincia, llevando este mensaje de lo que queremos es cambiar este Tucumán totalmente estancado, frustrado, pero que también hay esperanza, porque lo que nosotros tenemos de bueno los tucumanos, que venimos de nuestros antepasados, de la batalla de Tucumán, de la declaración de la independencia, de hombres que han tenido mucho impacto a nivel nacional, nosotros tenemos que honrar a ellos y volver a esa fuente. Y eso, claro que se puede lograr, con políticas públicas certeras y con personas de bien que quieren el bien para Tucumán. Nuestra causa, Omar, siempre lo decimos, es Tucumán. Nos van a encontrar siempre en donde sea beneficioso para Tucumán y obviamente vamos a levantar nuestra voz cuando quieran afectar a Tucumán. Bien, el otro tema que ya pasa en lo regional y lo nacional, estamos hablando acerca de la apatía que hubo. La verdad que no se conocen a ciencia cierta cuál fue la no participación de la ciudadanía en las elecciones, que eran más que nada provinciales, porque era renovación de bancas de diputados y senadores en la provincia de Salta. Mucha gente que votó en blanco, casi el 14%, por allí dicen que no votaron directamente el 10%. Los resultados que obtuvieron los candidatos del Frente de Todos, tal vez como repercusión de lo que había sucedido semanas atrás con la famosa foto de Olivo. Hoy habrá que ver cuál es el fortalecimiento que le dan tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa a Alberto Fernández después del vaivén que ha tenido durante la última semana, para enfocar, por un lado, cuál es el mensaje para que la gente participe y que lleva a ustedes a presentar un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Si podemos concatenar los dos temas, Beatriz. Sí, yo he presentado la semana pasada como diputada nacional un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, como manda
la Constitución por lo que ha sucedido con este que se ha denominado el Olivos Gate, donde nos enteramos ahora que en medio de la pandemia, en medio del ASPO, donde él nos decía, por un lado, que no teníamos que salir y que si no cumplíamos una medida que él había escrito y redactado con un DNU, se iban a tomar consecuencias muy serias. Y por otro lado vemos esto de la doble moral, que en su residencia se hacían cumpleaños sin mínimos de protocolos, y la verdad que la gente lo que más ha sentido en esto, el impacto, es la mentira, ¿no? El doble discurso. Cuando le creíamos al presidente que teníamos que hacer el ASPO, ¿no? El aislamiento, en quedarnos encerrados, en no ver a nuestros padres, en no ver a los adultos mayores, en que cuando perdíamos un familiar, mucha gente, más de 100.000 argentinos murieron, no lo podíamos despedir, y de pronto vos ves que ellos tenían como una cuarentena VIP. Ya ni siquiera te hablo de un vacunatorio VIP, tenían una cuarentena VIP. Ellos hacían todo lo que a nosotros nos decían que no podíamos hacer. Y si no hubiese salido la foto, ahora salió a querer pedir disculpas, pero si la foto no hubiera salido, ¿por qué no desea disculpas? Entonces, creo que lo que más ha impactado la devaluación lamentable de la palabra, de la figura del presidente. Ya venía devaluada, pero con esto creo que ha calado muy hondo. Y hablando, el domingo me encontraba con unos santiagueños y salió este tema, tan doloridos porque ellos en su momento se acordaron. ¿Te acordás de la pequeña Abigail? Sí. Una niña con cáncer que no la dejaron pasar y que su papá la tuvo que levantar en brazos para que pueda cruzar, ¿no? ¿Se acordás que en la policía de Santiago? ¿Qué dicen? Pero, ¿qué pasó con esto de la fiesta? Se estaban riendo de Abigail, del padre, por darte un ejemplo, ¿no? O de ese papá que no pudo ver a su hija con cáncer en los últimos momentos. Mientras nosotros hacíamos lo que ellos nos pedían, ellos por otro lado hacían otra cosa. La mentira, ¿puede tener el engaño, alguna decisión el ese doble tema discurso. en la elección o no? ¿Cómo? ¿Puede tener algún impacto directo el tema de las primarias en eso? Hay mucha gente que se ha sentido muy, pero muy desilusionada, y la bronca que sienten y la impotencia en esto de que nos engañen y nos mientan y se nos rían en la cara cuando mucha gente la pasó mal, cuando mucha gente perdió familiares, cuando mucha gente perdió empleo. Vos estabas diciendo recién de las pymes que cerraron. La verdad que es una situación, la inflación, los precios, pero básicamente, Omar, hay muchos argentinos y muchos tucumanos que no tienen para comer. Te estoy diciendo de una necesidad básica, en donde Argentina, un país claramente exportador de alimentos, nuestra población se está muriendo de hambre. Y entonces esto es lo que veo, la doble moral, y que lo que la gente está pidiendo, por el otro lado vemos que la clase política se está peleando por otro lado. Acá el gobernador, el vice, tirándose legisladores, concejales, hablando de la reforma de la Constitución, que no le interesa para nada a la gente. La gente no quiere planes sociales, también es otra cosa que nos está diciendo. No quiere planes sociales, quiere planes genuinos. Pero ¿qué estamos haciendo para transformar esos planes sociales, que por supuesto que son necesarios de una manera corta, espontánea? Es como una ambulancia que llega, te cura, pero después se va. Y eso se tiene que transformar. Pero no veo políticas públicas en la provincia de generar producción, de traer inversiones, de generar trabajo genuino, cosa que sí podemos demostrar en el municipio de San Miguel de Tucumán, donde Germán, con obras públicas que ha hecho en medio de la pandemia, ha generado puestos de trabajo con la obra pública, pero en cada obra pública también se generan puestos de trabajo genuino, como son los polos, ¿no?, gastronómicos. El provincial se va a generar puestos genuinos, la cultura, que también está dentro de la agenda, está generando puestos genuinos, el apoyo a los gastronómicos genera puestos genuinos, la apertura del Museo Mercedes Sosa está generando puestos genuinos. O sea, se puede hacer lo que ha hecho Germán
en Capital o que lo que ha hecho Sebastián Salazar en Bellavista, nosotros queremos hacerlo en toda la provincia, en absolutamente toda, y no nos va a detener porque creo que esto la gente está percibiendo de la necesidad de un cambio real, de decir basta a la situación. Hay muchos tucumanos, Omar, que están invisibilizados, donde el Estado no está llegando con absolutamente nada. Y en esto también quiero dar un mensaje a los jóvenes, en esto que decía vos, concatenando con la participación. Hoy los jóvenes, les digo que se rebelen en el buen sentido. Uno, esa juventud que trae la pasión, la rebeldía, el no quedarse callado. Los grandes movimientos sociales que ha habido en muchos países de Latinoamérica han sido generados por los jóvenes. Es momento que nos despertemos entre todos, los jóvenes y sobre todo las mujeres. Hoy las mujeres, vos vas a una escuela y es la que está denunciando lo que no funciona bien. Vas a un barrio y es el que te denuncia donde venden drogas, que es el otro gran tema, el narcotráfico, y que la policía no hace absolutamente nada. Y esto tiene nombre y apellido, quienes son los responsables. Es el gobernador y el vicegobernador, que ya vienen de la época de Alperovich y que creen que el Estado hoy lo están tomando como una herramienta electoral de apriete o a favor de un partido político. Eso es lo que nosotros queremos cambiar en la provincia de Tucumán. Beatriz, gracias por la visita. No, al contrario, Omar. Muchas gracias a vos. Te agradezco este momento de que uno pueda difundir y poner en agenda lo que la gente hoy quiere. Que pongamos en agenda el tema de la seguridad, que pongamos en agenda el tema de la pobreza, que pongamos en agenda el tema de la educación y que pongamos en agenda la gente que hoy necesita y que el Estado está ausente. Beatriz, muchas gracias.